Seguimos con el evangelista San Lucas y ahora vamos a hablar un poco de escuchar a Dios en el silencio. En el Evangelio lucano, la gran enseñanza sobre la oración se encuentra en ese pasaje que ya que había leído, no lo voy a repetir, que va en el capítulo 10, del 10:38 al 11:13. Y que es una verdadera, digamos, tratado, un pequeño tratado de oración, que comienza por el ejemplo que nos dan dos mujeres, Marta y María. Ese texto precede justamente inmediatamente al Padre Nuestro. Marta está, digamos, acaparada por las múltiples ocupaciones de servicio. Ella es activa, pero en esa actividad está dispersada, es como que dentro de ella misma hay una dispersión por tantas preocupaciones. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Nos quita del centro las preocupaciones. Hay que tener, sí, las preocupaciones están, pero no permitir que nos, que nos quiten, ¿no? Que nos dispersen, ¿no? Por eso, por lo contrario, vemos la otra figura, la de María, que está sentada al pie del Señor escuchando su palabra. Esto lo cuenta San Lucas. Y Marta ahí se revela. Dile que me ayude. Pero Jesús replica, ella ha elegido la buena parte, la única necesaria. Es decir, la que no le va a ser, incluso dice, la que no le ha de ser quitada. La oración unifica el corazón. En cambio, el orgullo produce la dispersión. La verdadera tensión es a la vez, digamos, muy pasible y volcada con todas las fuerzas hacia Dios. Como se dice, ¿no? Con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu. El hombre a menudo se pierde en la multiplicidad de preocupaciones y de deseos. Porque, dice el Señor, los zorros, es decir, serían los deseos, tienen sus cuevas, los pájaros del cielo, serían los pensamientos, tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y lo hace claro, en nosotros, en nosotros. Se trata entonces de cumplir el primer mandamiento, que está fundamentado en la oración judía, escucha Israel, y que está traducido o traduce el decálogo. Tú no tendrás otros dioses más que a mí. Pero escuchar a quién y escuchar qué. El Padre Eterno dice, en la transfiguración se escucha la palabra, he aquí a mi Hijo muy amado, escuchadle. Jesús, él mismo nos enseña a escuchar su palabra en aquella parábola también de Lucas del sembrador, de capítulo 8. Porque el terreno sobre el cual está sembrada la palabra son nuestros corazones. Orar es escuchar con el corazón, escuchar a Jesús, que por el Espíritu conduce al Padre, muestra su voluntad, su amor, indica el camino de cada día. Escuchar no quiere decir necesariamente escuchar cualquier cosa, sino estar atento. Dios habla generalmente en el silencio, sin palabras. De corazón a corazón, Él va sembrando sus granos. La simiente, es decir, la semilla, es la palabra de Dios, como dice en la parábola. Y esos granos no darán necesariamente frutos o florecerán en forma instantánea, no. Más tarde, un día, ellos darán fruto, según la naturaleza de la tierra que los recibe. Es decir, habéis escuchado la palabra,
con un corazón noble y generoso, o habiendo ellos escuchado esa palabra con corazón noble y generoso, la retienen y llevan fruto por su constancia. Pero el móvil, el celular, el teléfono móvil, para hablar en términos corrientes, de nuestro corazón está siempre ocupado, está siempre ocupado. Nos llenamos los oídos, el corazón, para no escuchar el silencio. Y esto lo comentábamos hoy con otros sacerdotes justamente. Queríamos hablar, estamos hablando, y bueno, había bochinche, barullo por todos lados. Y decíamos cómo el hombre está hoy, huye del silencio. Y no solo los jóvenes con sus auriculares, con todas estas cosas, y a veces a grandes volúmenes, para ensordecerse. Pero no son los jóvenes, porque todos hemos sido adolescentes. Y la adolescencia, alguien dijo que es una enfermedad que pasa con el tiempo, ¿no? Y es así, porque bueno, pero lo peor es cuando son personas de toda edad y personas grandes y que están aturdiéndose. Y quien huye al silencio, huye de sí mismo y huye de Dios. Jesús justamente, él iba de noche en lugares desiertos para orar, para rezarle al Padre, a Dios. Escucha, Israel. Tomarás al Señor tu Dios. Significa ante todo, a silencio, Israel. Orar quiere decir escuchar. Escuchar para amar. Porque aquel que no escucha al otro, pero al otro con mayúscula, que es Dios, no sabrá amar. Mientras que aquel que ama pone toda su fuerza, todo su ser en la escucha del amado que es Dios, que es Jesús. Justamente en la vigilia de su pasión, Jesús le dice a sus discípulos, les ordena, velad y orad en todo tiempo, en todo momento, para tener la fuerza de escapar a todo aquello que debe llegar y para poder mantenerse de pie. 21:36, que es el discurso es escatológico, ¿no? Todo lo que va a ocurrir. Y que esto es tan presente y tan ahora que lo tenemos que escuchar porque está dicho para nosotros y para nuestro tiempo, que siempre fue así, pero ahora más que nunca, porque basta ver los signos de los tiempos. Los tenemos encima. Entonces, hay que vigilar, hay que estar atentos, vigilantes, para ver los signos buenos y malos, y orar. Y última enseñanza da la clave de su actitud a lo largo de todos sus sufrimientos, en su último camino hacia el Gólgota, que no es otra cosa que oración. Algunos días más tarde, en el huerto de los olivos, él anticipa el combate que va a afrontar para la salvación del mundo. Oraba cada vez más insistentemente, dice Lucas, hasta el punto de sudar sangre. La intensidad de la angustia está siendo transfigurada en oración. Y esta oración querría ser contagiosa. Alzaos y orad, le dice a sus discípulos. Por la agonía espiritual de Getsemaní, Jesús cumple el Padre Nuestro. Cumple con esas palabras que había enseñado el Padre Nuestro. Que no se haga tu voluntad, que no se haga, mi voluntad, sino la tuya. ¿Y eso qué es? Es un eco a las otras que había enseñado a sus discípulos. Hágase tu voluntad. Y lo mismo cuando le repite a los discípulos, orad para no entrar en tentación, evoca aquello cuando dice, no hagas que entremos en tentación, no permitas que entremos en tentación. Hoy se le está dando muchas vueltas a
traducción, que es no nos induzcas en tentación, y que viene ya del griego, es decir, no nos induzcas en tentación, no nos metas dentro de la tentación, inducir. Dice, pero qué barbaridad, ¿cómo puede decir Dios eso? No, no permita gente en tentación, sí parece mejor, pero no es la verdad traducción. No nos ponga dentro de la tentación. ¿Acaso no dice la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo, después del bautismo en el Jordán, lo lleva al Señor al desierto para ser tentado por Satanás? Pues sí, es así. Así que no nos escandalicemos. Pero bueno, como sea, no importa. Pero son ecos unas palabras de otras. Y esa es la penúltima, justamente, pedido del Padre Nuestro. Jesús nos revela así que la oración permite el combate, es decir, contra el mal, y entre todo en sí mismo. El camino de la cruz comienza. Y llegado al Calvario, Jesús ora por sus verdugos. Padre, perdónales. Y los excusa, porque no sabe lo que hacen. Por ejemplo, Jesús nos enseña que la oración es perdón, es intercesión por todos, comprendido aquellos que nos hacen mal, que procuran nuestro mal. Él que está sin pecado, está cumpliendo por todos los hombres el pedido de perdón que ha enseñado, cuando dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y así hace más que perdonar, Él se hace intercesor por aquellos que lo están crucificando. Y luego Jesús va desengranando los salmos, y los 4 evangelistas nos permiten constatar, citando uno u otro de esos textos sagrados de uno de los salmos. Tal era su oración en el sufrimiento. Una oración judía inspirada por las Escrituras. Humanamente, Él está en las tinieblas, pero Él aún tiene la fuerza de reconfortar al ladrón y de prometerle el paraíso. Y luego viene ese admirable grito que retoma aquel dado a Dios en el Salmo 31, pero que lo modifica para invocar una vez más al Padre. Padre, en tus manos yo pongo mi espíritu o entrego mi espíritu. Y así es el camino del bien amado, en un acto de abandono total en el espíritu. Si los últimos momentos de un hombre revelan lo que ha sido, en Jesús vemos que no ha sido más que oración, relación con el Padre, aspiración del Padre y exhalación del Espíritu que da al Padre en su último suspiro. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.